Tomen su lugar. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 143, el verso 10. Salmo 143, el verso 10. Hermano César, ¿me puede guardar por favor? Salmo 143, verso 10. Si usted ya lo tiene, dice así, este es el salmista David, pero también podemos hacer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Salmo 143, verso 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Hoy vamos juntos a meditar en la palabra de nuestro Dios y nuestro tema se titula Conociendo la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado que andaban buscando voluntarios para la vacuna del COVID-19. Cuando estaban trabajando los científicos, estaban buscando voluntarios. Y algunas personas se anotaron y participaron en ese estudio, que ahora, gracias a nuestro Dios, esa vacuna ha salvado muchas vidas. Recuerdo yo hace algún tiempo que fui voluntario en el banco de comida de Houston. Estaban ocupando 100 voluntarios y solamente habíamos 30 personas, así que nos tocó trabajar 3 veces más duro, arreglando comida en cajas porque iba a ser donada. Los voluntarios supuestamente decía el horario que podíamos trabajar de 4 a 6 horas. Decía, pero si usted aún quiere quedarse o venir otro día, lo puede hacer. Bueno, ese día la mayoría trabajaron 4 o 6 horas. Yo, la verdad, a las 2 horas ya quería irme para mi casa porque yo sabía que no iba a haber pago y era voluntario. Era un poco tarde, estábamos sin comer hasta que nos dieron sándwiches, pero al siguiente día me puse a reflexionar y dije, qué bueno que fui voluntario. Eso es bueno porque uno está sirviendo a los demás. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? En una ocasión los discípulos le preguntaron a los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En Mateo el capítulo 6, el verso 9, nuestro Señor Jesucristo les dijo, cuando ustedes oren, digan así. Y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego en el verso 10 le dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Usted y yo, cuando oramos a nuestro Dios, pedimos que se haga su voluntad o pedimos que se haga nuestra voluntad. Estuve investigando en el diccionario la palabra voluntad y los mejores términos que pude investigar son los siguientes. La palabra voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea. Pero según el diccionario cristiano, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, donándose a sí mismo a la causa de Dios, como Jesucristo se donó libremente y totalmente
para nuestra salvación. Cuando uno es voluntario aquí en la tierra, trae satisfacción en alguna obra que se necesite hacer. Pero saben ustedes que cuando nosotros somos voluntarios en el reino de Dios, aparentemente no tenemos paga, pero saben ustedes que nuestro Dios tiene una recompensa para nosotros. La diferencia de ser voluntario aquí en alguna obra y al ser voluntario en el camino de Dios y hacer la voluntad de Dios, tiene una recompensa muy grande. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó claramente cuál era su propósito de estar aquí en la tierra. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 30. Quiero decirles que hoy en este tema vamos a leer varios versículos. Por lo regular yo en mis predicaciones leo poquito y luego les cuento alguna otra historia. Hoy va a ser un poco diferente. Así que estemos preparados para buscar en nuestras Biblias varios versículos de la Biblia. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da un ejemplo de su propósito, de su meta, lo que tenía que hacer Él aquí en la tierra. Juan capítulo 5, verso 30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía claro que Él en esta tierra vino a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros como hijos de nuestro Dios también debemos de tener claros que aquí en esta tierra nuestro propósito es hacer la voluntad de nuestro Dios, no de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta por qué, y nos vamos a dar cuenta exactamente cuál es la voluntad de nuestro Dios para usted y para mí también. Juan capítulo 6, verso 40. Ahí bien cerquita, en el siguiente capítulo, Juan capítulo 6, verso 40, dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Recuerdan el canto, el himno, perdón, que cantaban nuestros hermanos que decía: yo sé que un día el río cruzaré? ¿Usted cómo entiende eso, que un día vamos a cruzar un río? ¿Qué viene a su mente cuando vienen esas palabras? Yo sé que un día el río cruzaré. Yo me pongo a pensar que un día voy a tener que morir. La Biblia dice que el que vive sabe que ha de morir. Pero nuestro Dios quiere para todo el mundo, no nada más para nosotros. Para todo el mundo quiere que tengamos vida eterna. ¿Y quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Nadie nos queremos morir. Pero si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios nos promete la vida eterna. Y ese es un gran regalo. Yo con eso me conformaría. Y no solamente eso, en la vida eterna no va a haber pandemias. En la vida eterna no vamos a tener que trabajar tan duro como aquí. En la vida eterna no va a haber tantas preocupaciones. Así que usted y yo, que estamos en la vida cristiana, recordemos cuál va a ser nuestro galardón
y vale la pena estar en el camino de nuestro Dios y hacer su voluntad. Pero eso solamente es la introducción de lo que nuestro Dios quiere para nosotros. Vamos a buscar ahora el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 5. Nuestro Dios quiere que le amemos. Nuestro Dios quiere que nosotros lo quieramos a Él y también entre nosotros mismos. El libro de Juan, el capítulo 14, el verso 15 dice así: si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Si nosotros amamos a nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Y los mandamientos de nuestro Dios son para bien de usted y mío, son para bien de nosotros mismos, no son para bien de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es que el sábado usted y yo vengamos a la iglesia. Es que el sábado nos saludemos y nos cuentemos cómo nos fue, que juntos cantemos alabanzas a nuestro Dios, que juntos oremos a nuestro Dios, que juntos oremos los unos por los otros. Uno de los mandamientos eso dice, el cuarto mandamiento dice allá en Éxodo 20, acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Algunos hermanos dicen que el sábado es desde el viernes oscureciendo hasta el sábado oscureciendo. Otros hermanos dicen que nada más con venir el sábado en la mañana es suficiente. Otros decimos que todo el día. ¿Qué piensa usted? El rey David decía que mejor es un día estar en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ella. Y si usted el sábado descansa y viene en la mañana y ya en la tarde, si no viene a la iglesia, ¿a dónde va? La voluntad de nuestro Dios es que guardemos sus mandamientos. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 2. Romanos, el capítulo 12, el verso 2. Aquí dice cómo usted y yo nos vamos a ir transformando poco a poco en la voluntad de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que agradable y perfecta. La voluntad de nuestro Dios, hermanos, es agradable y perfecta. Cuando nosotros vamos estudiando la Biblia y vamos aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios, nos vamos dando cuenta de que nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Yo me gustaba trabajar mucho todos los días. Entre más trabajaba, pensaba que tenía más dinero. Pero ahora que trabajo más, parece que trabajo menos, parece que tengo más. Es la administración. Cuando uno se va dando cuenta que no es el domingo ir a la iglesia, sino que es el sábado. Cuando uno se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice que no debemos de contar mentiras. Cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que no debemos de robar. Cuando conocemos la ley de nuestro Dios que es para bien de nosotros, entonces nosotros nos vamos renovando poco a poco nuestra forma de pensar, y hasta que conozcamos la voluntad de Dios que dice que es agradable y ¿qué? Y perfecta. Recuerdo cuando yo tenía alrededor de unos 8 o 9 años, tenía una bicicleta
muy bonita, me gustaba mucho esa bicicleta. Trabajé mucho a los 8 años para yo solito comprarme esa bicicleta. Vendía helados, tenía que caminar mucho. Poco a poco fui ahorrando dinero para comprarme esa bicicleta y me la compré usada, pero estaba muy buena. Mi mamá me dijo, qué bonita bicicleta, pero te voy a dar un consejo como tu madre. Y ustedes saben que todas las mamás dan buenos consejos, pero los hijos no los entendemos. Me dijo, hijo, cuando manejes esa bicicleta, vete despacio, porque si vas recio, te vas a caer. Y yo le dije, sí, mamá, pero yo pensaba entre mí, pues si yo ya sé manejar, y yo soy un smart boy, ¿por qué me voy a caer? Yo soy un niño inteligente, ¿por qué me voy a caer de la bicicleta? Cuando salía de la casa, como a 100 pies de la casa, iba despacio, porque mi mamá me miraba. Pero ya cuando daba vuelta a la calle, ¿qué creen? Le daba todo lo que podía a la bicicleta. Y me gustaba, porque sentía el airecito. Pero un buen día, no tuve la culpa yo, iba en una pendiente en la calle y un puerco salió corriendo de un lado al otro. No pude frenar y me caí y mi bicicleta se echó a perder. Estuve en el doctor por 3, 4 días, como a los 5 días empecé a reaccionar y no sabía qué había pasado. Y luego mi mamá me dice, ¿qué crees que te pasó? Le dije, no, pues no sé. Dijo, te caíste de la bicicleta. Dijo, ¿te acuerdas que te dije? No se me olvida. Y a veces, entre más conozco de la Biblia, me doy cuenta cómo nuestro Dios, en su palabra, en su voluntad que quiere para nosotros, nos dice cómo debemos de comportarnos. Pero ¿cuántos de nosotros no hacemos o no queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, sino hacemos nuestra voluntad? Yo recuerdo alguna vez platicando con nuestro hermano Milton, no recuerdo de qué hablábamos, pero le dije, pues vamos a orar, hermano, vamos a orar a Dios. Y nuestro hermano Milton me dice a mí, sí, hermano, vamos a orar, pero que se haga su voluntad. ¿Cuántas veces cuando usted y yo oramos, le decimos a nuestro Dios, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra? Nuestras peticiones, Señor, en tus manos ponemos nuestras peticiones y oramos por esta persona y por la otra, pero no decimos, hágase tu voluntad. O tal vez usted sí lo haga, tal vez yo sea el único que no, pero como nuestro hermano Eduardo decía esta mañana, este sermón es para mí. Así que es muy interesante este tema para mí, aprendiendo la voluntad de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:16, la voluntad de nuestro Dios es que usted y yo seamos santos. Dice, sed santo porque yo soy santo. Que practiquemos la santidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Alejándonos del pecado, que usted y yo seamos ejemplo para los demás. Hoy en día se dice que un cristiano y un no cristiano no hay mucha diferencia en ellos. Cuando se va a la tienda o cuando se va a algún otro lugar, ¿en qué se diferencia un cristiano a otro cristiano? Se dice que
Muy poco, que también los cristianos se enojan y pelean en la tienda, en las líneas. Pero la voluntad de Dios es que nosotros practiquemos el bien y seamos ejemplo para los demás. Y nuestra siguiente cita nos habla de eso. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de nuestro Dios, que haciendo bien hayas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo debo yo de portarme con mi vecino? Donde yo vivo, tal vez usted conozca, y si no conoce, cuando usted quiera, es bienvenido a su casa. Bueno, donde yo vivo es una calle cerrada. Y nosotros somos los que tenemos más estacionamiento en la calle. Y ustedes saben que cuando los hijos crecen empiezan a comprar más carros. Anteriormente éramos felices porque todos nuestros hijos y los de nuestros vecinos eran chicos y no manejaban. A hoy todos tienen su carro. Y bueno, en la calle, todo lo que es mi yarda, tenemos más estacionamiento nosotros. Y pues los vecinos, como ya no caben, van y se estacionan. Pero saben que a veces no se estacionan bien. Me bloquean donde el correo deja las cartas y luego el correo se lleva las cartas y se enojan con nosotros porque dicen que esos carros, ¿por qué los ponemos ahí? Que por eso se llevan las cartas. Entonces, ¿yo qué hacer? Me enojo y yo creo que enojado no puedo ir a tocarle al vecino y a decirle que mueva su carro. Voy a la oficina de correos y me dan una hoja y me dice que tiene que estar a 20 pies de distancia. Cualquier vehículo de ahí, de donde está el correo. Pero los vecinos no hacen eso. Entonces le saqué copias. Y cuando miraba un carro ahí estacionado, nomás lo ponía en el parabrisas. Pero en ocasiones obedecen, en ocasiones no. ¿Qué hacer? Y luego digo yo, que den gracias a Dios que soy cristiano. ¿Cómo debemos de actuar? Dice aquí la palabra de Dios, que para que ellos vean en nosotros que nosotros somos hijos de Dios. A veces yo estaba contento cuando tenía mucho estacionamiento y ahora digo, hago más corajes, mejor no tuviera. Pero el Hijo de Dios, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, los demás tienen que ver en nosotros, que nosotros reflejemos a nuestro Dios, que digan, este es cristiano. Nuestro Dios quiere que todos seamos salvos. Usted y yo que estamos aquí ahorita y que tal vez no queríamos venir, pensemos en la recompensa. Cuando vamos a trabajar y es lunes, todos vamos como enojados, apenas es lunes. Pero yo cuando voy el lunes, yo pienso entre mí que ya es viernes. Y luego pienso en el pago que me van a pagar y entonces ya me pongo contento. Nuestro trabajo, dice en 2 de Corintios, en el Señor, no es vano. Nosotros estamos aquí luchando por un galardón que es la vida eterna, que nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo se lo regaló a todos. Pero si nosotros seguimos en el camino de Dios y hacemos su voluntad, la tenemos. Pero tenemos la libertad. Recuerden la definición de voluntad, es
tener la libre decisión de hacer la voluntad de Dios o no, o hacer la nuestra. Recordemos a nuestro Dios allá en Deuteronomio capítulo 30, los versos 18 al 20. Deuteronomio capítulo 30, los versos 18 al 20, Dios hablando con el pueblo de Israel, ya que iban a entrar a la tierra prometida, les dijo: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. Y les dice que he puesto pues la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego viene el consejo de Dios, dice: escoge pues la vida para que vivas bien. ¿Quién? Tú y tu familia. Nosotros queremos vivir bien. ¿Qué escogemos? Debemos de escoger hacer la voluntad de Dios. La primera pareja, Adán y Eva, ¿escogieron hacer la voluntad de Dios, sí o no? No, desobedecieron. Pero usted y yo, que hemos escogido hacer la voluntad de Dios, debemos seguir adelante en el camino de Dios. Allá en Lucas el capítulo 19, los versos 1 al 9, esta es la historia de un hombre de la estatura del hermano Abiú que quería mirar a Jesús, pero había una multitud tan grande que iban siguiendo al maestro. Él no lo podía ver, que lo que hizo es subirse a un árbol para verlo pasar. Esta persona no era cristiana. Esta persona era un recaudador de impuestos. Y en ese tiempo a los recaudadores de impuestos nadie los quería, porque cobraban de más algunos. Todos le caían mal. Pero esta persona se subió al árbol para ver al maestro cuando pasaba. Y pasando por la multitud, nuestro Señor Jesucristo paró y miró arriba al árbol. Y miró que en ese árbol, en una rama, estaba Zaqueo. Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir esta tarde. Jesucristo fue a la casa del recaudador de impuestos, que tenía mala fama, pero cuando llegó la salvación a su casa de Zaqueo, y Zaqueo decidió hacer la voluntad de nuestro Dios, dio un giro de 90 grados. Dice la Biblia que él se levantó y dijo: si yo a alguien le he robado, yo se lo regreso cuatriplicado, 4 veces le doy lo que le he robado. Yo hubiera querido que por lo menos me hubiera robado a mí unos $5,000 para rescatar 20, pero no. Cuando alguien cambia, acepta a Jesucristo y acepta hacer la voluntad de nuestro Dios, es otra persona y lo hace con gusto. Hay una promesa, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a leerla juntos. Hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo para usted y yo, que hacemos la voluntad de Dios. Esto nos tiene que servir para agarrar fuerzas nuevamente y para seguir adelante. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Después de leer este versículo de la Biblia, van a pasar nuestros hermanos a entonar un canto, y después del canto yo le voy a pedir a nuestro hermano Eduardo que sea él quien nos despida en oración. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Si lo tienen, díganme amén y lo vamos a leer juntos y luego vamos a orar a nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Primera de Juan capítulo 2, verso 17 dice así: y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Lo voy a leer yo una vez más en voz alta y luego vamos a orar. Y el mundo pasa y sus deseos, todo pasa lo de aquí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias. Hoy, Señor, queremos incluir en nuestra oración que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque estudiamos esta parte de tu palabra, varios versículos de la Biblia, donde nos damos cuenta la voluntad, los deseos que tú tienes para nosotros, que son la vida eterna, que son que guardemos tus mandamientos, que son que seamos perfectos, que son que evangelicemos también. Señor, te damos gracias por esas promesas tan grandes. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu camino. En ocasiones, nosotros con nuestras enfermedades, problemas y necesidades nos desanimamos. Pero, Señor, te pedimos que esta palabra hoy en este día nos anime a seguir adelante. Que estemos gozosos, Señor, que nuestro semblante sea como el de Zaqueo. Que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Señor, Él completamente cambió. Te pedimos, Señor, a que siempre tu Espíritu Santo nos ayude a hacer tu voluntad. Y cuando estemos mal, Señor, que tu Espíritu Santo nos avise para nosotros inmediatamente reaccionar y cambiar. Pero siempre, Señor, que en nuestra mente y en nuestro corazón esté tu palabra, este versículo, esta promesa en 1 de Juan 2:17, donde dice que este mundo y sus placeres va a pasar, pero el que hace la voluntad tuya para siempre va a permanecer. Y nosotros, Señor, queremos ser esos. Ayúdanos, Señor. Oramos todos juntos en un mismo pensamiento, Señor, en una misma petición. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y queremos, Señor, también incluir en nuestra oración, como dice el Salmo 143, verso 10, así como el salmista David lo decía, también nosotros. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu guíe a tierra mi rectitud. Gracias nuevamente por tantas bendiciones. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que nuestro Dios les bendiga. Paz a vosotros.